Salvador. Mm. Ya, ok chicos, buenas tardes. Eh, Quienes hablan es el doctor Gabriel Pérez Hernández, soy médico neurólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y agradezco pues al comité organizador de este noveno curso de patología de emergencias, ya con las charlas que ya ha mencionado Alexis, crisis convulsiva y estatus epiléptico y posteriormente stroke isquémico en emergencia. ¿Mm? En primer lugar, deben entender que hay mucho tema que abarcar, ¿no? Voy a tratar de ser lo más conciso posible, por eso necesito su atención, por favor. Probablemente hayan varios términos con los cuales ustedes no estén familiarizados, así que presten especial atención a los primeros conceptos que vamos a ir dando. ¿Ah? Así que, eh, por favor, mucha atención y vamos arrancando. Entonces, en primer lugar, crisis epiléptica y emergencia. Las crisis corresponden más o menos al 1% de todas las visitas en total a la emergencia. No recuerden que en la emergencia puede ir toda patología, ¿no? Dolor torácico, abdominal, de todo. De todas esas visitas en general, el 1% corresponden a crisis epilépticas. ¿Ah? También los epilépticos tienen una mayor tasa, ¿no? Una mayor cantidad de visitas a emergencia a comparación de las personas no epilépticas, ¿no? Fíjense, eh, hasta un 13% de todos los pacientes epilépticos acuden cada año a servicios de emergencia, ¿no? Esto es casi el doble cuando hablamos de niños, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este tema en general, debemos de tener bien determinados los términos que utilizamos para poder referirnos a este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es una crisis epiléptica? ¿Qué cosa es una epilepsia? ¿Qué cosa es ser epiléptico? ¿Qué cosa es una convulsión? ¿Qué cosa es un estatus epiléptico? Uno de los más grandes errores que se cometen, ¿no? Al tratar este tipo de pacientes es utilizar todos esos términos de manera inequívoca, ¿no? O sea, como si fuesen sinónimos, algo que no es correcto y se van a dar cuenta por qué. Entonces, empecemos definiendo las cosas, ¿no? Este es el artículo de 2014, ¿no? De la ILAE. La ILAE es la autoridad mundial más importante en lo que se corresponde a epilepsia, ¿no? No voy a tocar cosas en específico del artículo como tal, ya que lo más importante es la definición, ¿no? La definición conceptual. ¿Qué cosa es una crisis epiléptica, ¿no? Este es el cuadro original en inglés, pero en español podríamos decir que la crisis epiléptica o seizure en inglés es un evento transitorio que incluye signos y o síntomas de actividad excesiva e hipersincrónica del cerebro. Eso quiere decir que una crisis epiléptica es la manifestación clínica de una descarga normal del cerebro, ¿no? Que es paroxística, hipersincrónica, exagerada. ¿Sí? Eso es una crisis epiléptica. Ahora, ¿qué cosa es epilepsia? Cuando decimos que un paciente tiene epilepsia, ¿no? La epilepsia ya es una condición, ¿no? Es un desorden cerebral caracterizado por la predisposición del cerebro a generar crisis epilépticas, ¿sí? Con las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales derivadas de esta condición, ¿sí? Entonces, las crisis epilépticas son las manifestaciones clínicas de la epilepsia. ¿Sí? No se vayan a olvidar de eso. Son dos cosas completamente distintas. Más adelante, para los que no han llevado neurología aún, y tal vez para los que han llevado, a veces les confunden bastante, ¿no? Cuando se habla de clasificación, ¿no? Clasificación de crisis epiléptica y clasificación de epilepsia, ¿cómo se clasifica cada una de esas? Son dos términos distintos, fíjense bien, ¿no? No se vayan a olvidar. Ahora, ¿qué cosa es una convulsión? Que también es un término bastante utilizado. En la convulsión es una crisis epiléptica motora y generalizada, ¿sí? No toda crisis epiléptica es convulsión. Ese es uno de los primeros mensajes fundamentales de esta charla, ¿sí? Convulsión es un término que todo el mundo usa de manera eh, eh, generalizada en todas las emergencias, sí, para referirse a un paciente que tiene una crisis epiléptica motora y generalizada. ¿Cuál es el problema de decirle a toda crisis epiléptica convulsión? En que las crisis epilépticas ¿ya? No siempre van a ser motoras y no siempre van a ser generalizadas. Entonces, pacientes que se presentan con síntomas tal vez no tan estruendosos, ¿no? Como una crisis tónico-clónica generalizada, pueden pasar desapercibidos y pueden pasar no diagnosticados y tal vez con eh, se le planteen otras posibilidades diagnósticas que nos lleven a errores, ¿no? En su manejo. Entonces no se vayan a olvidar de eso, ¿ah?
Algo de epidemiología, recuerden que el 10% de todos los individuos en el mundo tendrá una crisis al menos en su vida, ¿sí? 65 millones de personas viven con epilepsia, entonces recuerden que que es bastante, bastante frecuente. La prevalencia es más o menos un 1%, ¿ya? Y fíjense que los pacientes epilépticos, hasta un 30 o 40% tiene crisis ocasionales a pesar de un buen tratamiento, a pesar de que hacen su vida normal, están tranquilos, pueden tener una crisis ocasional, ¿sí? No es que el paciente epiléptico tomando sus pastillas nunca, nunca va a tener una crisis, ¿no? Eso es bastante variable, ¿ya? La recurrencia de las crisis, por ejemplo, de una crisis tónico-clónica generalizada, es bastante variable también, es de un 30 hasta un 70%, ¿ya? Y esto va a ir pasando dependiendo, pues, si el paciente tiene o no tiene tratamiento, cuál es la causa, y varias cosas que vamos a intentar tocarlos, ¿no? Más adelante, ¿ya? En primer lugar, hablando de emergencia en específico, ¿sí? Vamos a encontrarnos básicamente tres contextos clínicos, ¿sí? En primer lugar, el primer caso que vamos a tocar es el de un paciente no epiléptico que se presenta con una primera crisis epiléptica, ¿sí? Este es probablemente lo más frecuente que vayamos a ver, ¿ya? Y el que requiere un poco de especial atención, ¿sí? Porque los otros es algo un poco más, más directo, ¿no? Más intuitivo. Acá hay que analizar varias cosas. El segundo contexto clínico es un paciente epiléptico que ya se sabe que tiene epilepsia y que se presenta con crisis epilépticas, ¿ah? Y en tercer lugar, vamos a ver el paciente con estatus epiléptico, ¿ah? Entonces, en primer lugar, fíjense un paciente no epiléptico con una primera crisis epiléptica, ¿sí? Fíjense que puede ser, es lo más frecuente, ¿no? Que logramos ver en emergencia. Imagínense, planteamos un caso, mujer de 22 años, sin antecedentes, hace su vida completamente normal, que está en una cena con sus amigos y de un momento a otro presenta arresto del habla, deja de hablar por completo, oculogiria, hipertonía de extremidades que pasan a hacerse clonías generalizadas que duran más o menos 2 minutos, ¿ya? Entonces, mientras eso sucede, pues los compañeros lo ponen en el suelo, lo ponen de costado, ¿no? Recuerden que lo primero que tienen que hacer si es que hay un paciente que tiene una crisis epiléptica es evitar que se aspire, ¿no? Entonces, es decir, echarlo, ponerlo de costado para que no se aspire y no meterle nada en la boca, ¿sí? No meterle nada en la boca porque se pueden dañar ustedes, pero y peor lo pueden dañar al paciente, ¿no? Puede romper dientes, cosas así, ¿no? Puede cortarse. Entonces, los asistentes a dicha cena hacen todo ello. 10 minutos después de que sucede eso, ya más o menos ven que va despertando, más o menos sabe su nombre, no sabe dónde está ella, no sabe quiénes la están atendiendo, entonces por eso deciden llevarla al hospital, ¿no? Entonces, cuando llega al hospital, por lo general, el paciente ya se encuentra un poco más orientado, solo que no sabe qué cosa ha sucedido. Por lo general en el carro, en el taxi, ¿no? Le dicen, bueno, has convulsionado, ¿no? Entonces, la paciente les va a contar a ustedes, bueno, dicen que he convulsionado, yo no me acuerdo de nada, ¿no? Y por eso me han traído a emergencia, ¿no? Entonces, siempre que vean a una paciente, por lo que sea que vaya a emergencia, ¿no? Siempre fíjense sus funciones vitales, ¿no? Vía aérea, todo eso. En un paciente epiléptico, especialmente saturación, ¿no? Siempre que esté más del 92%, glicemia, siempre. Sí, porque el paciente puede tener hipoglicemia, puede estar en 50, 40, 30, ¿no? Se van a poner a discutir los 50 diagnósticos que podría tener cuando simplemente colocando un poco de dextrosa el paciente puede recuperar sin secuelas posteriores, ¿ah? Entonces, por lo general, ¿cuál es el contexto clínico más frecuente que vamos a ver? Es un paciente que al ingreso la crisis ya ha pasado, ¿sí? Que por lo general tiene un examen físico normal, ¿sí? Todos los exámenes que puedan hacerle, hemograma, todo lo que le vayan a hacer, va a estar normal, ¿sí? También el paciente puede estar en posictal, ¿sí? Posictal es una parte, es el periodo posterior a una crisis donde el paciente todavía se siente confuso, tiene cefalea, puede tener mialgias, desorientación, ¿no? Que puede durar horas, incluso días, ¿verdad? Pero por lo general son pacientes que ya se encuentran, que regresan a su estado basal, ¿ya? En este tipo de pacientes, ¿ya? Tenemos que, aparte de hacer esa evaluación inicial, ¿ya? Tenemos que descartar que el paciente pueda progresar a estatus epiléptico, que el paciente pueda tener algo que ha desencadenado esas crisis epilépticas que puede ser mortal incluso, ¿ya? Y también una cosa o un paso que parece muy sencillo, muy fácil,
¿ya? Es a veces lo más complicado, ¿no? Es confirmar el diagnóstico de crisis epiléptica, ¿sí? Recuerden que ustedes son médicos, ¿no? El familiar no es médico. Muchas veces van a tener que el familiar del paciente que lo lleva a emergencia muchas veces no tiene estudios completos, ¿no? Ni siquiera primaria completa. Y él les va a decir, mi paciente ha convulsionado, ¿no? Sin tener estudios mayores, les puede decir, ha convulsionado. Entonces, ustedes como médicos que tienen colegio, universidad, tal vez ya sean médicos, tal vez estén haciendo otra especialidad que no sea neurología, le van a poner, sí, mi paciente ha convulsionado, ¿sí? Que es lo mismo que le está diciendo el, el, el familiar, ¿no? Que no tiene mayor instrucción y que pueden caer en un error, ¿ya? El paciente puede creer que es una convulsión, pero realmente es otra cosa, ¿sí? Ahí viene el, el uso correcto de la terminología, ¿no? Si es una crisis epiléptica, si realmente es una convulsión. ¿Ya? Todos esos puntos los vamos a ver lo siguiente. Para que sepan, esta es la clasificación de las crisis epilépticas. No nos vamos a detener en esto porque nos demoraríamos pues 3 horas solamente viendo eso, ¿no? Simplemente para que recuerden que las crisis no se clasifican en crisis generalizadas, crisis focales y crisis de inicio desconocido, ¿no? Hablamos de inicio, ¿ya? Ya no se utilizan los términos de parciales, complejas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso ya lo van a ir viendo en sus cursos ya de neurología clínica. Entonces, básicamente tenemos crisis generalizadas, focales generalizadas. Las crisis se generan en ambos hemisferios cerebrales. ¿Ya? El paciente por lo general pierde la conciencia, no tiene posital, esos son los que convulsionan, ¿no? Las crisis focales se originan en una parte muy circunscrita, ¿no? Del encéfalo y puede tener clínica bastante variable, ¿sí? Pueden ser motoras, crisis focales, ¿no? Pueden tener clonillas en un brazo, en la pierna, pueden ser sensitivas, ¿no? Pueden tener parestesias, pueden ser sensoriales, ¿no? Visión de luces, pueden ser psíquicas, ¿no? Fenómenos de déjà vu, jamais vu, es todo un mundo, ¿no? La semiología de las crisis epilépticas. Entonces, no todo se presenta como una crisis tónico-clónica generalizada, ¿sí? Entonces, fíjense en la clasificación de crisis, creo que voy a poner el puntero, en la clasificación de crisis, a ver, oh, se me puntero. Acá está, ya. Entonces, fíjense, crisis generalizada tónico-clónica. Esto es convulsión, ¿sí? Y fíjense todo el espectro de las crisis epilépticas que se nos pasan y que se nos pueden pasar en emergencia, ¿ya? Entonces, siempre tengan mucho cuidado con la terminología. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer, muy aparte de que el paciente esté bien o esté respirando tranquilo, no sé, hipolicemia y todo eso, es confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, imagínense que pueden tener un paciente que se hace, ¿no? Paciente, imagínense que le van a quitar su casa, o no han visto en las noticias, es pacientes que los agarra, esa persona, ¿no? Que los agarra la ATU, se va a llevar su carro, o las combis se la van a llevar al depósito, ¿no? ¿Qué hace? Se ponen debajo del carro, se tiran, hacen como se desmayan. Imagínense que haga como una crisis, ¿no? Imagínense que se tira al suelo y empieza a moverse. ¿Eso es una crisis epiléptica, es una convulsión, ¿no? ¿O es otra cosa? Entonces hay que confirmar el diagnóstico. Una crisis epiléptica típicamente ya se va a presentar con síntomas positivos, es decir, se le agrega una función. ¿Qué cosas son síntomas positivos? Parestesias, ¿no? Visión de luces, se le agrega un problema sensitivo, ¿no? Se le agrega un problema sensorial, ¿sí? Movimientos involuntarios, o sea, clonía, eso se le agrega una función, ¿sí? Lo otro que es típico de una crisis epiléptica por lo general generalizada es el estado posital, ya saben, confusión del evento. Y otra cosa importantísima, la amnesia del evento. El paciente que tenga una crisis generalizada no va a recordar nada de lo que ha sucedido, ¿sí? Y va a tener un estado posital. Entonces, al paciente o al familiar, sobre todo al familiar, no le van a preguntar, cuando dejó de tener el evento ictal, cuando dejó de convulsionar, si ustedes quieren, el paciente estaba normal, 100% normal, por lo general va a decir, no, estaba confuso, no sabía dónde estaba, no me reconocía, ese es estado positivo, ¿sí? Ahora, hay otras cosas que también podrían darse, pero no son 100% típicas de una crisis epiléptica, ¿no? Por ejemplo, la relajación de esfínteres o la mordida de lengua, un simulador puede orinarse encima, puede morderse la lengua también, ¿no? Pero por lo general el estado positivo, ¿ya? Y la amnesia del evento son los dos, y ahora si es que se presenta también, son una de las cosas más
indicativas de crisis. Ahora veamos los mimics. Mimics, cosa es algo que mimetiza una crisis epiléptica, algo que podría parecer, pero no es. Por ejemplo, un síncope, ¿no? ¿Cómo sería un síncope? Es una pérdida breve de conciencia con recuperación total, ¿no? En la definición en específico es secundario hipoperfusión cerebral global, ¿no? Entonces, es básicamente una persona que pierde la conciencia, cae en el suelo, pero inmediatamente se para, ¿no? O inmediatamente está bien, está despierto, sabe que se ha caído, ¿ya? Y intenta incorporarse o pide ayuda para pararse, ¿no? Eso es un síncope. A veces, estos síncopes pueden tener movimientos tipo clonías, ¿no? Lo que se conoce como un síncope convulsivo, eso hay que tener cuidado también, ¿ya? Si aparecen síntomas negativos, hemiparesia, hemianopsia, ese tipo de cosas van más para un stroke o un AIT, ¿no? Recordando que AIT la gran mayoría pasan a los 10 minutos, ¿no? En el hospital también siempre tenemos varios pacientes que ingresan como stroke, AIT, terminan siendo epilepsias, ¿no? Eso es lo que hay que tener bastante en cuenta. De hecho, la siguiente charla vamos a ver, se le tromboliza a veces, ¿no? Pacientes, eh, epilépticos, ¿no? Cuando su diagnóstico es una crisis epiléptica, ¿no? Y no un evento vascular cerebral, ¿ya? A veces el paciente con migraña también puede venir con hemiparesia, puede venir con visión de luces, ¿ya? Hay que hacer así una buena historia clínica. A veces hay migrañas incluso sin cefaleas, ¿no? Pero por lo general, para que sea una migraña, la cefalea es lo más, por más eh, aura visual que tenga, ¿no? Es lo más indicativo la cefalea. El recuerdo del evento, ¿ya? Va para un trastorno paroxístico no epiléptico, ese es el concepto, o mejor dicho, el término más correcto, ¿no? También se le conoce, o antes se le conocía pseudocrisis, crisis psicógena, la literatura prefiere no utilizar esos términos ya, pero es un simulador, ¿no? Es un paciente que se hace, lo que decíamos, ¿no? Puede ser una persona que busca ganancias secundarias, ¿no? Le van a quitar su casa o le van a intervenir la policía o está en la cárcel, le están haciendo reapun, se tira al suelo, empieza a convulsionar, ¿no? Paciente que le van a dar de alta y no quiere ir a su casa porque tiene un montón de problemas en su casa, pum, convulsiona, entre comillas, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta también. No vamos a detenernos específicamente en la parte semiológica porque nos quedamos sin tiempo. Así es bueno que tengan una idea de todo lo que vemos en emergencia, ¿no? Lo otro que es importante, una vez que confirmamos que el paciente sí, pues tiene una crisis, vemos que tiene amnesia del evento, vemos que tiene posictal, ¿no? Eh, tenemos que ver el factor desencadenante, ¿no? Las cosas más frecuentes son a veces abstinencia de alcohol, de drogas, ¿no? A veces también es frecuente personas que toman benzodiazepina, ¿no? Es bastante común. Antes tomaban 0,5, después toman 1 gramo, perdón, 2 miligramos, no toman todas las noches, después intentan retirarlo y ¡boom! Ya se crisis, incluso pueden llegar a estatus, ¿no? Entonces, la abstinencia de alcohol, drogas, puede desencadenar crisis epiléptica. Trastornos metabólicos, todo lo que se les ocurra, ¿no? Hiponatremia, hipernatremia, hipoglicemia, hiperglicemia, problemas de calcio, todo eso les puede dar deshidratación, acidosis, todo les puede dar crisis, ¿no? Infección del sistema nervioso, o si es que el paciente pues previamente ha estado con fiebre, está con cefalea, náuseas, vómitos, cambios en el comportamiento, ¿no? Eso ya lo van a ver en su charla de meningitis, encefalitis, ¿no? Sospechar una infección del sistema nervioso central y dependiendo de lo que tiene, probablemente requiera otro tipo de estudios, ¿no? Tal vez no, de todas maneras una punción lumbar, ¿no? Si es que hay sospecha. Y trauma, ¿no? Si es que por la misma crisis puede caerse y puede hacer un traumatismo, puede ser una hemorragia subaracnoidea, cualquiera de esas cosas, ¿no? O más bien puede tener un hematoma intraparenquimal, hematoma subdural, ¿no? Y eso ser la causa de la crisis. Por eso hay que determinar el factor desencadenante. Por lo general, la historia clínica va a ser fundamental para esto, ¿ah? Evaluaciones complementarias, ¿qué necesitamos hacer en ese tipo de pacientes? ¿No? Obviamente, si están pensando en un problema metabólico, ¿no? Si es un paciente diabético, de todas maneras vas a necesitar su glicemia, ¿no? Si está bastante elevado, que no sea cetoacidosis o un problema hiperosmolar, ¿no? Ese tipo de trastornos, ¿ya? Pero en la parte neurológica específicamente, neuroimágenes y electroencéfalo. Neuroimágenes que necesitamos en emergencia cuando el paciente lo requiera, ¿sí? Una tomografía sin contraste simple nos ayuda a descartar causas agudas potencialmente mortales, que pueden ser hemorragias, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea, puede ser un tumor, todas esas cosas, ¿no? Todos los pacientes que llegan a emergencia requieren imágenes, no, no, no siempre, ¿ya? Si es una primera crisis, por lo general sí debería tener una imagen porque no sabemos nada de ese paciente.
Pero en emergencia una tomografía sí nos ayuda a descartar todo lo agudo o todo lo potencialmente mortal. Idealmente estos pacientes deberían ir a una resonancia magnética más adelante, ¿ya? Porque muchas veces la tomografía sale normal, en la resonancia pueden verse otro tipo de lesiones. Ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Y un electroencefalograma también es importante, ¿no? Sobre todo en las 12 primeras horas, que es en donde podemos ver la mayor tasa de electros patológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes, muy aparte que he tenido una crisis epiléptica, es ver si el paciente es epiléptico o no, si el paciente se va a ir con tratamiento anticonvulsivante, si se va a quedar hospitalizado o no, ¿no? Recuerden que en este tipo de pacientes la crisis epiléptica puede ser una manifestación de otra enfermedad, ¿no? Imagínense que ustedes están atendiendo a un paciente con tos, ¿no? Su diagnóstico no es una tos. La tos la puede originar una neumonía, una tuberculosis, un EPID, ¿no? Puede ser un efecto adverso tal vez a un antihipertensivo, ¿sí? La tos es una manifestación de un problema de fondo. La gran mayoría de veces en este tipo de pacientes, la crisis epiléptica ya es la manifestación de otra enfermedad, ¿sí? De eso no se vayan a olvidar. Entonces, si es que eso es así, debemos detectarlo. Entonces, ya vamos a ir avanzando. Por ejemplo, este es un estudio en donde se ve una resonancia magnética en varios pacientes que han sido vistos de manera prospectiva, ¿no? En donde en todos los pacientes que llegan con crisis epilépticas y que probablemente puedan tener una lesión, es decir, que probablemente tengan hemiparesia, alguna de esas cosas, se encuentra que las resonancias son patológicas más o menos un 23%. Eso es uno de cada cinco, ¿no? Entonces, todos esos pacientes que vienen por primera vez, ¿no? Uno de cada cinco van a tener alguna lesión en la resonancia magnética. Entonces, sí es importante esa evaluación en estos pacientes, ¿no? Eh, Después, cuando vemos la relevancia del electroencefalograma en las crisis en emergencia, ¿no? Acá vemos un estudio, miren, 270 pacientes, estudio retrospectivo. Se encontró pues que el electroencefalograma hecho 12 horas posteriores a la crisis tiene una tasa de detección de patrón anormal de más o menos la mitad de pacientes, 53, versus solamente de un 23% si es que esto se hace después de las 12 horas, ¿no? Entonces, obviamente esta tasa de detección de anormalidades va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. ¿Por qué es importante esto? Porque como ya les he dicho, debemos saber si el paciente es epiléptico o no, ¿sí? Si es epiléptico, requiere un tratamiento a largo plazo. Si no es epiléptico, ya tenemos que ver si que esta crisis la ha causado algún otro problema que puede poner en riesgo la vida del paciente potencialmente. Entonces, ¿el paciente es epiléptico o no es epiléptico? Entonces, recuerden que las crisis que se producen secundarias a algún problema X, ya se conoce como una crisis sintomática, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un sodio en 120, es una hiponatremia severa, y hace una crisis epiléptica, eso no hace el paciente epiléptico, ¿sí? Eso es una crisis secundaria a la hiponatremia, ¿sí? Eso se conoce también como crisis sintomática. Entonces, si es que nosotros encontramos que hay algo que está desencadenando esa crisis, debemos resolver la causa de fondo. Por lo general, estos pacientes no necesitan antiepilépticos a largo plazo, ¿sí? Pero esto también hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Porque estamos hablando en generalidades. Por ejemplo, si tenemos un paciente pues, que ha tenido, no sé, una hemorragia subaracnoidea, obviamente hay que tratar la hemorragia subaracnoidea para que el paciente hematoma subdural sea algo más sencillo, ¿no? Obviamente eso no va a resolver en un día, 2 días, ¿no? Entonces, ese paciente si ha hecho crisis, sí se le puede dejar tratamiento antiepiléptico durante un tiempo, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a tomar toda la vida tampoco, ¿ya? Por eso la idea es que hay que tomarlo con pinzas. Pero si el paciente es epiléptico, ¿ya? Nosotros debemos iniciar el tratamiento antiepiléptico. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el riesgo de la recurrencia de crisis, fíjense, después de una crisis no provocada, es más o menos entre un 40 y 52%, ¿sí? Es una moneda al aire que el paciente pueda ser epiléptico o no. Recuerden que estamos hablando de un paciente completamente normal que presente una crisis epiléptica, ¿ya? Y lo estamos viendo en emergencia. ¿Ah? Después, cuando el paciente tiene dos crisis no provocadas, la tasa de recurrencia, o sea, de que haga una tercera crisis no provocada, es decir, estos pacientes no tienen problema metabólico, ni infeccioso, ni nada, es de un 60 a un 90%, ¿sí? Entonces, después de una crisis podemos decir que el paciente es epiléptico. Entonces, para eso tenemos que saber las definiciones de crisis. ¿Cuál es la definición operacional? Eso también está en el artículo que les puse al inicio del ILAE, ¿no? En el 2014, del 2014.
¿Cómo definimos epilepsia? ¿Ya? La epilepsia, para nosotros decir que un paciente tiene epilepsia, esa es la definición operacional, no la conceptual que vimos anteriormente. Es un paciente que presenta dos crisis no provocadas. Eso quiere decir que la crisis no se desencadenada por un problema metabólico, infeccioso, por trauma, ¿no? Esas cosas. Ya, dos crisis no provocadas o reflejan, ¿no? Una crisis refleja es una crisis desencadenada por un estímulo sensorial en específico, ¿no? Que puede ser las luces, que es lo más frecuente, ¿ya? Separadas por 24 horas, ¿no? Entonces, tienen un paciente que, por ejemplo, hace una crisis antes que venga al hospital, hace una crisis en la evaluación de emergencia, ya tiene dos crisis. ¿Eso lo hace epiléptico? No, tienen que estar separadas al menos por 24 horas, ¿ah? Después del 2014 se cambió o se agregó este acápite, este segundo acápite, que es un poco controversial. También se puede hacer el diagnóstico de epilepsia después de una crisis no provocada, que podría ser el paciente que nosotros estamos evaluando en emergencia. ¿Ya? Es una crisis no provocada, pero que tenga un riesgo de recurrencia más del 60%, ¿sí? Entonces, normalmente si vemos la tasa de recurrencia de una crisis, después de una crisis no provocada, esto se hace en estudios observacionales a largo plazo, ¿no? Después de una crisis no provocada, no todos los pacientes van a ser epilépticos, ¿sí? Fíjate, hay una gran parte de esos pacientes que va a hacer una crisis una vez en su vida y se acabó, no va a volver a hacer crisis, ¿no? Entonces imagínense que si a ese paciente le diéramos tratamiento anticonvulsivante durante varios años, sabiendo que eso tiene efectos adversos, ¿no? Puede dar ataxia, problemas hepáticos, problemas cardíacos, un montón de cosas, ¿no? Déficit cognitivo, varias cosas, ¿no? Siempre los medicamentos tienen efectos adversos, ¿ya? Entonces, acá caemos en la controversia, ¿yo cómo sé que el riesgo va a ser mayor a un 60%? ¿No? Yo como voy a saber esto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay algunas condiciones que sí, ¿no? Sí, después de una crisis, la probabilidad de que vuelva a ser otra crisis es alta, ¿no? Y en tercer lugar, el diagnóstico de un síndrome epiléptico, ¿no? Muchos no lo van a ver, se ve más en pediatría, ¿no? Un síndrome epiléptico es la constelación de signos, síntomas, causas, evolución, pronóstico y resistencia a tratamiento, ¿no? Que se da en una persona con epilepsia. Por ejemplo, Lennox-Gastaut, West, todos esos son síndromes epilépticos, ¿ya? Este es el cuadrito original en inglés, por si le da curiosidad. Entonces, recuerden qué cosa no es epilepsia, una crisis aislada. Un paciente que hace una crisis nada más no es epilepsia, ya saben que tiene que estar separado por 24 horas. Y tampoco las crisis provocadas por agresiones agudas o factores precipitantes. Por ejemplo, hiperglicemia, encefalitis, ¿ya? Entonces, también vamos a decirles algunos conceptos más o menos nuevos para ustedes, ¿no? Qué cosas que están saliendo poco a poco. Algunos escriben ya un concepto nuevo que se llama crisis epiléptica urgente. O sea, un paciente que llega con una crisis epiléptica, X, por lo general es la primera, pero que requiere una evaluación especial, ¿no? Una evaluación completa. ¿Por qué? Porque hay algunos escenarios clínicos en donde el paciente tiene mayor riesgo de complicaciones y o de mortalidad, ¿no? Entonces ustedes se imaginarán que en el caso clínico, por ejemplo, que era una paciente joven sin antecedentes, que es una sola crisis, cuando llega a la emergencia ya está normal, ¿no? Entonces la probabilidad de que ese paciente tenga un efecto adverso es bajísimo, ¿no? Sí, por lo general es bajísimo, ¿no? La gran mayoría de esos pacientes, si es que nosotros lo llegamos a ver, ¿no? Se le dan indicaciones y alta, ¿no? Pero hay otro grupo de pacientes que sí requieren hospitalizarse por más que los puedan ver que estén bien, tranquilos, caminando y ellos quieran irse a su casa, ¿no? Tienen tres cosas, ¿no? Una crisis epiléptica de alto riesgo, o sea, de alto riesgo de o mortalidad o de progresión a estatus, ¿ya? Una crisis epiléptica en clusters y estatus epiléptico que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Una crisis epiléptica en alto riesgo, ¿ya? Que tenga riesgo de recurrencia o progresión a estatus epiléptico, ¿no? Se considera una paciente gestante, que puede ser pediátrico también, que tenga fiebre, que tenga otra comorbilidad, que tenga complicaciones, mala adherencia al tratamiento y que tenga una escala Adán, más de uno ya vamos a ver qué es una escala Adán, ¿no? Eh, una, una crisis epiléptica en clusters, que esos, de todos los epilépticos, más o menos corresponde al 20% de los crisis epilépticas que se llegan a ver en emergencia. Es un término no muy claro, ¿no? Existen varios autores que ponen unos valores un poco distintos, ¿no? Pero es un paciente que hace varias crisis epilépticas en un corto periodo de tiempo, pero que no llega a ser estatus epiléptico, ¿no? Es pacientes que hacen pueden ser 3 o más crisis en 24 horas, 2 o más crisis en 6 horas y 2 o más de 24 horas con recuperación de conciencia, ¿ya? O pacientes que varíen su ritmo de crisis a comparación, ¿ya? De su estado basal, ¿ya? Eso es crisis epiléptica en clusters.
¿sí? Empiezan a hacer crisis más seguido de lo normal. Entonces, hay algo que no está yendo bien ahí. Y estatus epiléptico que lo vamos a ir viendo hacia, más adelante, ¿no? Hay algunas escalas que les pongo ahí que nos pueden ayudar a valorar el riesgo del paciente, por ejemplo, escala Dan, en donde se valora el lenguaje normal, desviación ocular, presencia de automatismos y el número de crisis que se dan en las últimas 24 horas, ¿no? Una escala Dan más de 1 me predice la posibilidad de que ese paciente va a progresar a estatus epiléptico, ¿sí? Por más que yo lo vea en emergencia más o menos tranquilo, ¿no? Obviamente un paciente con automatismos en emergencia es lo que te llamar la atención, ¿no? También podemos utilizar la escala S-test modificada, ¿ya? En donde una puntuación un poco más de 4 nos habla de una mortalidad elevada en estatus epiléptico, ¿no? Y la escala Reis-Sur, ¿ya? En donde podemos predecir un resultado adverso a los 30 días después de que nosotros les demos de altas de emergencia a ese paciente. ¿Ah? Entonces, no se preocupen, ¿no?, en memorizar ese tipo de cosas, solamente para que sepan que existen algunas herramientas que nos pueden ayudar a valorar el estado del paciente. ¿Ya? Entonces, este es el caso más frecuente de lo que vamos a ver. Paciente con una primera crisis en emergencia. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, como les decía, en resumidas cuentas, es saber si es que hay algo que está desencadenando la crisis en el paciente, que no sea un tumor, que no sea alguna de esas cosas, ¿ya? Si es que tiene un problema metabólico, corregir eso, ¿no? Y que el paciente, pues, pueda irse tal vez, ¿no? Hospitalizarse y todo eso. Y lo otro es definir si el paciente con esta primera crisis, ¿ya?, es epiléptico o no, para ver si le damos tratamiento a largo plazo. ¿Ya? En segundo lugar, en un segundo contexto clínico, va a ser el de un paciente que ya es epiléptico, que viene con crisis epilépticas. Vamos a ver el caso más o menos de un niño de 8 años que es autista, tiene retraso en el desarrollo, no habla, hace crisis todos los días, ¿no? Toma 4 anticonvulsivantes, ya tiene diagnóstico de epilepsia, ya, pero que en los días anteriores, por ejemplo, tiene tos, fiebre y crisis epiléptica. A veces acá puede ser 8 años, ¿no? También podemos verlo 20, 30 años, ¿no? También llegan a esa edad. Entonces, un paciente que ya es epiléptico, sabemos que tiene epilepsia, tiene tratamiento, pero a pesar de eso, empieza a tener 2, 3, 4 crisis en un día, ¿sí? De lo que los familiares se pueden decir que su crisis es una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? O un par de veces a la semana, no. Desde ayer ha hecho 4, 5, 6 crisis, ¿no? Entonces, eso es algo que debe llamarnos la atención. Por lo general, ya cuando el familiar está bien educado, sabe la condición del paciente, por lo general, por una crisis no lo llevan a emergencia, ¿no? Porque saben que, bueno, de vez en cuando va a tener una crisis que dura 1 o 2 minutos y después se le va a pasar, el paciente va a estar como si nada. Ya no es necesario hacer mayor cosa. ¿Sí? Pero cuando ya existe esta mayor frecuencia de las crisis que no es lo normal en ese paciente, esto sí requiere una valoración clínica, ¿no? Que es más o menos similar a lo anterior, ¿no? Hay que buscar que no sea algo potencialmente mortal, ¿ah? Entonces, en la evaluación inicial es un paciente epiléptico con crisis a pesar de un tratamiento habitual. Hay que recordar también que un 30-40% de pacientes epilépticos va a tener una crisis ocasional a pesar del tratamiento, ¿no? Pero como les decía, por una crisis que el familiar ya sabe que va a tener de vez en cuando, no lo llevan a emergencia, lo va a llevar cuando sí tiene un aumento significativo de la cantidad de crisis, ¿ya? Eso sí, le alarma al familiar y lo lleva de emergencia. Para eso tenemos que saber cuáles son las causas, ¿ya? Lo más frecuente, ya, es la suspensión del medicamento. Dependiendo de la literatura que revisen, depende de la altitud, ¿no? En países en vías de desarrollo, por ser buena gente como el nuestro, la suspensión de medicamentos es la más frecuente, ¿no? En países desarrollados las infecciones son lo más frecuentes, ¿ya? Pero eso es lo primero que tienen que preguntarle, ¿le ha estado dando su medicamento? Entonces, lo más frecuente es que no alcancé cita, no tengo las pastillas, no tenía plata para comprar las pastillas, es decir, le han dejado de dar. Y por eso viene por crisis y no hay mucho misterio ahí, ¿no? Le vuelven a dar los medicamentos, el paciente está como si nada, tranquilo, ¿no? Ver que no hayan infecciones, puede ser un resfrío, puede ser una neumonía como tal, ¿verdad? Vómitos, diarrea, puede ser también causado por una infección o no, por otro problema, ¿no? Puede ser colecistitis, crónica calculosa, un montón de cosas, ¿no? Si el paciente obviamente si vomita, no va a estar recibiendo los fármacos de manera habitual, ¿no? O normales. La adición de otros medicamentos nuevos, ¿no? A veces estos pacientes requieren un poquito de risperidona, un poquito de quetiapina, antipsicóticos, ¿no? Los antipsicóticos bajan el umbral
convulsivo, ¿no? Por eso pueden hacer mayor cantidad de crisis, la privación de sueño, ¿no? Entonces son pacientes, puede ser epiléptico, toman sus pastillas normal, sin problema, pero justo empieza, no sé, parciales, 3, 4 días sin dormir, llega, da sus exámenes, no duerme bien, fin de finales, se pega una fiesta espectacular, crisis epiléptica, ¿no? Da 1, 2, 3, 4 y lo llevan a emergencia, ¿ya? El estrés también, problemas emocionales pueden desencadenar estas crisis, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de pacientes en emergencia, ¿no? Es qué cosa lo has compensado y darle tratamiento a eso, ¿no? Esto no hay mucho más que decir acá. Ahora veamos otro de los puntos importantes, el estatus epiléptico. El estatus epiléptico es una emergencia, ¿sí? Es una emergencia, ¿por qué? Porque es potencialmente mortal, a diferencia de los anteriores, ¿no? En los anteriores la crisis como tal no es lo mortal es si es que hay algo que la desencadena, ¿no? Como una hemorragia, algo que sí podría comprometer la vida del paciente. Pero en este caso, el propio estatus, el estatus epiléptico puede causar muerte, y si no muerte, secuelas a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver un tercer caso, una mujer, ¿no? Más o menos joven, 45 años, con diagnóstico de epilepsia, secundario un meningioma frontal derecho, ¿sí? Presenta crisis tónico-clónicas generalizadas en casa, 2 oportunidades desde la mañana, sin recuperación de conciencia. Cuando la están trayendo al hospital, otra vez 2 crisis, no recupera la conciencia. Al ingreso en una emergencia, sigue sin recuperar la conciencia, le examinan, tiene déficit motor en mi pared izquierda y vuelve a hacer crisis, ¿no? Y que las crisis pueden durar 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, 10 minutos sin parar, ¿no? Es un estatus epiléptico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es conocer las definiciones. ¿Sí? En epilepsia lo más importante es conocer las definiciones. Entonces, ¿qué cosa es un estatus epiléptico? Acá tenemos las definiciones T1, T2, todo eso, pero para que se les haga más sencillo, acá se lo pongo, ¿sí? El estatus epiléptico, ya que ya vamos a ver cómo se clasifica también, ya, es una crisis, ya, tónico-clónica generalizada, por lo general, ya, que dura más de 5 minutos, ya, es una crisis que dura más de 5 minutos, o más de una crisis sin recuperación de conciencia entre ellos, ya, en un periodo de 5 minutos, ya. Entonces, imagínense pues que el paciente que tiene 10 minutos convulsionando es un estatus epiléptico. En el caso, no convulsionaba más de 5 minutos, ¿no? Sino que tenía varias crisis, pero no despertaba el paciente. Eso también es un estatus epiléptico. ¿Sí? No se me van a olvidar. Estatus epiléptico convulsivo, ¿ah? Ya vamos a ver que hay estatus epiléptico no convulsivo y otros más. ¿Ya? A esto también tenemos que recordar que es un estatus epiléptico refractario, o sea, refractario al tratamiento, ¿no? Es un estatus sin respuesta a 2 drogas parenterales en dosis óptimas que incluyen una benzodiazepina. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el súper refractario? Es un estatus que persiste a pesar de que le estamos dando anestésicos, ya más allá de las 24 horas, o el que regresa una vez que nosotros le empezamos a bajar el anestésico, que ya vamos a ver cuándo lo utilizamos. ¿Ah? Entonces, el estatus epiléptico es una crisis que continúa, que sigue, que no se detienen después del T1. T1 es una franja de tiempo que para el convulsivo, eso está determinado en 5 minutos, ¿ya? Y que tiene consecuencias después del T2. Entonces, para que entiendan eso, regresamos a este cuadrito. Este T1, este T2, ¿no? T1 es el tiempo en donde las crisis... Ah, ¿y por qué se habla de 5 minutos? Seguro algunos de ustedes van a recordar, aunque no creo que recuerden porque son jóvenes, mucho más jóvenes. Ya, ustedes ya no creo que les sigan enseñando, ¿no? Que un estatus epiléptico es una crisis que dura más de 30 minutos, ¿no? Eso es de hace más de 20 años siendo buena gente, ¿ah? Entonces, el punto de corto son 5 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué esos 5 minutos? Porque se ha visto que una crisis, la mayoría de crisis epilépticas van a durar 1, 2, 3 minutos, ¿sí? Cuando esta crisis dura más de 5 minutos, ya las probabilidades de que esta pare por sí misma van a ser mínimas. Entonces, por eso se utiliza el T1 de 5 minutos. Y el T2, ¿qué cosa es? Es el tiempo por el que después va a tener consecuencias graves. Eso es 30 minutos. 30 minutos ya va a haber lesión neuronal y sí puede tener consecuencias a largo plazo, ¿sí? Esto es una emergencia neurológica, como les decía, y es una condición que resulta en la falla en los mecanismos de terminación de crisis, ya que por lo general van a terminar una crisis en los 2 minutos, 3 minutos más o menos, ya, o mecanismos de inicio anormales.
Existen algunos tipos, ¿no? Existe el estatus sin fenómeno motor prominente, que es por lo general el estatus epiléptico no convulsivo, que es una entidad aparte específica, y un estatus epiléptico con fenómeno motor prominente, el estatus epiléptico convulsivo de toda la vida, que es de lo que trata la charla, ¿verdad? Aunque también existen estatus focales, ¿no? Y estatus de ausencia, que es otra cosa. En este cuadrito no vamos a ver todo eso, solamente para que sepan que existe un estatus epiléptico convulsivo, es decir, un paciente que tenga crisis tónico-clónicas generalizadas, pero un paciente que no se mueve para nada, que simplemente está ahí echado, ¿no? Que no despierta, puede estar en estatus epiléptico también, eso se conoce como estatus epiléptico no convulsivo. Algunas de estas cositas nada más las vamos a tocar más adelante para que tengan una idea, ¿sí? Porque este es todo un mundo. Entonces, el estatus epiléptico, ¿ya? Fíjense que es más o menos frecuente, pero lo más importante es la mortalidad. Fíjense, la mortalidad en un estatus epiléptico convulsivo ya es alrededor de un 15%, ¿no? Y un estatus epiléptico refractario ya casi casi llegando a 20%, ¿no? Entonces, un estatus nada más ya debe llamarnos la atención porque es un paciente que puede fallecer, ¿verdad? Causas de estatus epiléptico, un montón de cosas, ¿sí? Puede ser un infarto cerebral, aunque no es común, ¿no? Una hemorragia intraparenquimal, meningitis, encefalitis viral, intoxicación por drogas, trauma. Ya, es algo que no deben de olvidarse. No lo vamos a detener en eso. Causas son un montón. Fíjense acá también que, como les decía, el diagnóstico de una crisis epiléptica es fundamental. En este estudio se revisa la población del SET, ya vamos a ver más adelante, y del Rampart, son dos ensayos clínicos importantísimos en epilepsia, y lo vamos a ver más adelante, creo que sí tengo los abstracts por ahí. Ya se ve que en estos estudios, ¿no? Para poder ver la efectividad de algunos anticonvulsivantes, fíjense que hasta un 8% fueron dados de alta sin diagnóstico de epilepsia. Imagínense, pacientes que entran a un trial de, de, de antiepilépticos, ¿no? Fueron dados de altas con un trastorno paroxístico no epiléptico o pseudocrisis, ¿sí? Imagínense. Entonces, la probabilidad de hacer un diagnóstico erróneo no es tan bajita, ¿no? Mira, 8% de cada 10, uno de cada 10, ¿no? Es importante. Solo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Siempre hacer un buen diagnóstico. Para eso tienen que saber las definiciones, no se olviden. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tratamos el estatus epiléptico? Tenemos ese paciente que llega a emergencia, que está haciendo crisis, no mejora, no mejora, no mejora. Entonces, siempre vía aérea, circulación, todo eso, ¿no? Si el paciente sigue convulsionando, fíjense, está cianótico, desatura, oxígeno suplementario. Por lo general, a estos pacientes los intuban en emergencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera medida que nosotros debemos usar? La primera línea para el estatus es el uso de benzodiazepinas, ¿sí? Benzodiazepinas, incluso desde el prehospitalario, ¿ya? Acá entra el famoso estudio Rampart, que está más adelante, donde se usa, bueno, en otros lugares incluso donde hay mayor conexión con el público general, el familiar es el que administra las benzodiazepinas a un paciente con crisis epiléptica y que incluso sabe detectar si verdaderamente está yendo estatus, agarra, ¡pum! Le pone, por ejemplo, si es un niñito, ¿ya? Le pone sus medicamentos intrarrectal y todo eso, ¿ya? Pero benzodiazepinas es lo primero que deberíamos usar, ¿no? Podemos usar midazolam intramuscular, oral, nasal, diazepam, lorazepam, todo no funciona, ¿ya? No hay diferencia. Incluso, como les decía, puede ser administrado por paramédicos familiares, pero sin embargo falla más o menos en un tercio de todos los pacientes, ¿ya? ¿Cuáles tienen evidencia recomendada? O sea, que sí tienen trials que soportan su uso, midazolam, ¿no? Y lorazepam endovenoso. Esto es importante también, ahí hay otras alternativas, ¿no? Esta es una revisión sistemática, ¿no? Para verla, si es que, cuál es más efectivo, ¿no? Fíjense que acá se compara diazepam versus midazolam, ¿no? En este forest plot todo está yéndose el medio, lo que quiere decir que las intervenciones son iguales, ¿no? Acá para efectos adversos, lo mismo. Entonces, ya, este es el famoso Rampart, ¿ya? Fíjense, año 2012, en donde se trata de ver cuál es la intervención más importante en la etapa prehospitalaria para poder parar un estatus epiléptico, ¿no? En donde, pues, no hay diferencia, ¿no? Entre el uso de midazolam intramuscular, ¿no? O de lorazepam intravenoso. ¿Por qué es este trial? ¿Por qué se hace este trial? Imagínense canalizar a un paciente que está en estatus epiléptico, ¿no? Imagínense por enfermera o el paramédico tratando de meter la aguja ahí. Entonces, por eso se pierde tiempo, ¿no? Entonces, un midazolam intramuscular es igual de efectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué drogas podemos usar? Diazepam, lorazepam, midazolam, ¿ya? Algunos tienen ventajas, otras desventajas.
¿no? Lo más importante es midazolam, diazepam, sí se usan porque tienen una acción más rápida. Diazepam a veces se distribuye, puede dar mayor tasa de sedación, mayores efectos adversos, varias cosas, ¿no? Entonces, el primer paso con benzodiazepinas, ¿qué es lo más importante? Es lo primero que tenemos que hacer con un estatus epiléptico. Se puede dar desde el prehospitalario. Si el paciente llega a emergencia con esto o en estatus, hay que dar a una dosis adecuada. Fíjense acá, midazolam 0 por kilo, más o menos 10 miligramos, ¿no? 10 miligramos. A veces, ¿cuál es el problema? El problema que sí lo hemos visto más o menos seguido es que la dosis es insuficiente, ¿no? Un paciente que pesa como 100 kilos le da 5 miligramos nada más de misalam y te pones, no, que sigue siendo crisis. Obviamente, pues no le ha dado una buena dosis o una dosis insuficiente, el paciente va a seguir haciendo crisis, ¿ya? Después, la segunda línea se tiene que dar sí o sí. O sea, la primera y segunda línea se dan, sean sí o sí. Aún así, la crisis pare, se tienen que dar. La segunda línea se da antes de la primera línea, no. Si el paciente no le han puesto la primera línea, hay que dar la segunda línea de frente, tampoco. ¿Ya? La segunda siempre va después de la primera. Acá usamos drogas endovenosas en infusión rápida. ¿Qué drogas podemos usar en la segunda línea? Valproato, fenitoína, diazepam, fenobarbital, lacosamida, levetiracetam incluso. ¿Ya? Varias drogas en formulación endovenosa. Por lo general es en infusión rápida. Bueno, es en infusión rápida, como les decía. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál uso, cuál no uso? Por lo general, en Minsa lo que tenemos es fenitoína endovenosa, ¿ya? Del resto, no hay por lo general, ¿ya? Fenobarbital también hay, pero no se usa por efectos adversos. ¿Ya? Pero ¿qué nos dice la evidencia? ¿Existe evidencia de que uno es mejor que el otro o no sirven? ¿O uno sirve más que el otro? En realidad, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que el fenobarbital es superior al resto de drogas para la remisión del estatus epiléptico, ¿sí? Es el famoso ESET, pues, ¿no? Este es lo más efectivo. Sin embargo, es el que más miedo nos va a usar. El fenobarbital es más antiguo que todos los otros antiepilépticos, ¿no? Es recontra efectivo, muy, este, efectivo, no se olviden, pero puede acarrearnos mayor depresión respiratoria, ese tipo de cosas. Por eso la mayoría de gente tiene miedo de usarlo de primera línea, ¿ya? El valproato y la cosamida son las más seguras, pero básicamente todas son efectivas, ¿ya? Sin embargo, existen varios estudios en que nos dice que el levetiracetam podría ser menos efectivo que el valproato. Acá, por ejemplo, nos dice que el valproato, levetiracetam y fenobarbital son más o menos similares, ¿no? Fíjense en la tasa de remisión de crisis, levetiracetam fue 68%, valproato 75%, fenobarbital 73%, ¿no? Que son más o menos similares, pero el levetiracetam un poco menos efectivo que el resto. Este es el famoso set que les decía, en donde se ve, es uno de los pocos estudios ensayos clínicos, ¿no? Randomizados en donde se compara head to head algunas drogas, ¿no? Entonces, y esta es una revisión sistemática, ¿no? En donde entra este set, en donde básicamente vemos, en este cuadrito sobre todo, fíjense, en este forest plot, sobre todo cuando vemos eh, la comparación de fenobarbital versus las otras drogas, ¿no? Miren, fenobarbital versus fenitoína, este favorece la primera intervención, es decir, fenobarbital, ¿no? Fenobarbital, mayor tasa de remisión de crisis a comparación de fenitoína, acá versus valproico, acá versus diazepam, ¿no? Pero el intervalo llega a 1, puede que no sea significativo, ¿no? Y acá versus levetiracetam también, ¿no? Un poco se lo lleva de encuentro, ¿no? Y en efectos adversos, fíjense que es más o menos similar, ¿no? No hay mayor diferencia. Entonces, en resumidas cuentas, el fenobarbital es lo más efectivo, parece no ser tan peligroso, ¿no? Pero igual la gente siempre tiene un poco de miedo de poder utilizarlo. Como le decía, en Minsa lo que se usa, la fenitoína. La infusión rápida de fenitoína se conoce de manera coloquial como paminización, ¿ya? Aquí recuerden que se les puede dar, o cómo se da 20 miligramos por kilo de manera endovenosa, dosis total, ¿ya? Pero hay que ver la velocidad de infusión de fenitoína, ¿sí? Que no debe pasar 50 miligramos por minuto, ¿ya? Estos 20 miligramos por kilo, más o menos les puede salir 10 ampollas de fenitoína, que los van a pasar más o menos en 30 minutos, pero cuando hacen el cálculo para un paciente de 70 kilos, más o menos, sí, pues les puede salir como 11 ampollas, ¿ya? Y a 50, que es lo máximo que le pueden pasar, le va a salir más o menos 20 minutos, ¿ya? Entonces, tengan cuidado porque si lo pasan muy rápido, esto tiene un montón de efectos adversos. Fíjense, arritmias, hipotensión, paciente se puede morir por eso. Síndrome de guante púrpura, imagínense que la mano de su paciente se vuelva morada. Eso quiere decir necrosis y adiós, para amputación, ¿no? Entonces, fíjense que pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero es lo más frecuentemente utilizado. Eh,
como les decía, finalmente fenobarbital parece que es superior al resto de drogas para la remisión de estatus epiléptico, ¿no? Súper frecuente. ¿Por qué? Porque ya farmacológicamente tiene un montón de mecanismos de acción, etcétera. Ya, y si no me funciona la segunda línea, podemos usar otra vez bolo. Se puede repetir el bolo del mismo antiepiléptico a la mitad de dosis, ¿ya? No se utilizan dos drogas distintas, es decir, si le he puesto fenitoína, no mejora, y entonces le voy a poner fenobarbital o le voy a pasar valproico, no, no se recomienda, se recomienda pasar al siguiente escalón, ¿ya? Entonces, este es un cuadrito, por ejemplo, benzodiazepinas, infusión rápida, fenitoíno, todo lo que hemos visto, valproico, fenobarbital, todo eso. Algunos recomiendan dar la mitad, acá dice un tercio más o menos, ya de la misma dosis, y si no, pasar a la tercera línea, ¿no? Que ya vienen los anestésicos. Acá hay otro, ¿no? Entonces, como ven, más o menos es lo mismo, pero algunos varían en un paso, ¿no? Algunos le dan un bolo con la mitad de dosis de la droga de segunda línea. ¿Ya? Antes de pasar a la tercera línea, que son los anestésicos. Entonces, a la tercera línea, ya ahí nosotros ya estamos hablando de un estatus refractario, ¿no? Un estatus refractario. Si no pasa con la segunda línea, pues ya es refractario. Entonces, fíjense que de todos los estatus, entre un 23 y 43% van a llegar a ser estatus epiléptico refractario, ¿ah? No es tan bajito eso. La mortalidad de los pacientes con estatus epiléptico refractario va de un 17 a un 39%, fíjense, es bastante alto, ¿ah? Entonces, estos pacientes sí tienen que, por lo general, ya estos son los que están en UCI, no hay que ver exactamente qué cosa tienen y dar todo el tratamiento del mundo, ¿ya? Acá se usan los anestésicos, tiopental, pentobarbital, midazolam, propofol, todos esos. Ninguno es mejor que otro. Acá hay que saber que todas estas drogas tienen efectos adversos, por eso hay que tener mucho cuidado. Las recomendaciones de su uso dependen o están basados en serie de casos. Acá no tenemos ensayos clínicos aleatorizados, randomizados que me digan hay que usar este, hay que usar el otro. ¿Ya? Estos deberían utilizarse bajo monitoreo de electroencefalograma. Hay que buscar un burst suppression. Eso quiere decir 1 o 2 segundos en el electroencéfalo de actividad cerebral y 10 segundos de supresión de actividad de fondo, o sea, línea plana. ¿Ya? Y hasta llegar a ese punto se debe continuar más o menos 1 o 2 días. Y después de eso, que tenemos al paciente en burst suppression 1 o 2 días, retirar estos anestésicos para ver si ya se le pasó o está mejor. ¿Ah? Entonces, el propofol, acá hay que tener en cuenta de algunos efectos adversos, no vamos a tocar en esos en general. Fíjense que tienen depresión respiratoria, pueden dar problemas cognitivos, ¿no? Esto no lo vamos a tocar, ¿ya? También se está revalorizando últimamente la ketamina, también una droga recontra antigua que puede utilizarse también en este estatus epiléptico refractario, ¿ya? Magnesia, también sulfato de magnesio, se usa en las gestantes por lo general, ¿ya? Ya, antes de ver esto, fíjense que después podemos tener estatus epiléptico súper refractario. Después que usamos esta tercera línea, ¿ya? El paciente puede seguir haciendo crisis, ¿ya? O si es que el paciente ha estado controlado cuando hemos estado utilizando estos anticonvulsivantes, si nosotros le desescalamos y el paciente vuelve a hacer crisis, eso es un estatus epiléptico súper refractario. Por lo general, cuando el paciente ya llega en a este nivel, ya las patologías que lo causan ya son distintas, ¿no? Por eso hay que tomar otras medidas terapéuticas. Por lo general, estos llegan a ser encefalitis autoinmunes, ¿no? O problemas virales, ¿no? Y después otras causas un poco más raras. Por eso acá hay que considerar inmunoterapia, ¿no? Pulso de metilprednisolón, inmunoglobulina, plasmaféresis. Antes se hablaba, por ejemplo, de terapia electroconvulsiva, ¿no? Pero ya se ha visto que eso no nos ayuda, ¿ya? Y por último, ya para terminar, más o menos ver o darles unos datos sobre una entidad clínica un poco novedosa, ¿no? El NORS, ¿ya? NORS es un estatus epiléptico refractario de nuevo inicio. Eso quiere decir un paciente que es 100% normal y que hace un estatus epiléptico refractario. Eso no es lo común. Por lo general, cuando tenemos un paciente con estatus epiléptico refractario, es un paciente que ya es epiléptico, que además no toma sus pastillas y que además es alcohólico y que además está en abstinencia y que tiene un montón de cosas, ¿ya? Entonces, esto no es una etiología ni diagnóstico, es una presentación clínica, se puede dar hasta un 20% de los estatus epilépticos, tiene una mortalidad alta, fíjense, 16 a 27%, causas muchas veces autoinmunes, casi un 20%, muchas veces no se sabe qué cosa la causa, ya esto vamos a ir avanzándolo. Eh, También va a mencionarles algunas cosas del estatus epiléptico no convulsivo, ¿no? Porque tengan una idea nada más. Esto ya de especialidad, ¿no? Pero es importante que tengan una visión clara de todo lo que
subyace este tema, ¿no? El estatus epiléptico no convulsivo es un paciente que obviamente no lo van a ver con movimientos tónico-clónicos generalizados, ¿no? Simplemente va a ser un paciente que no despierta. Paciente a veces que está en medicina interna, que está en UCI, oye, pero ya está saturando bien, ya está sin infección, ¿no? Ya está todo en su tomografía, es normal, pero no despierta, porque no despierta, porque no mejora, ¿no? A veces estos pacientes están en estatus epiléptico no convulsivo, ¿sí? Eh, entonces, estos son pacientes que pueden tener síntomas motores muy sutiles, a veces movimiento de ojos, ¿no? Hay que tener una sospecha clínica bastante alta, ¿no? Estos son los pacientes que ven electroencefalograma. Para hacer el diagnóstico se usan unos criterios de Salzburgo, ¿no? Que están acá. Ya no es necesario que se la aprendan, ¿no? Pero simplemente para que sepan que existe, ¿ya? No todo estatus epiléptico tampoco es convulsivo, ¿ya? Entonces, acá, para ir terminando, le dejo una foto de Salzburgo, en Austria, una ciudad bella, preciosa, ¿no? La cuna de la música, ¿no? De acá es Mozart. No sé, si tienen oportunidad de visitarla, vayan. No se queden solamente en Viena. Salzburgo también es súper bonito, ¿ya? Y con eso terminamos esta primera charla de crisis epiléptica y estatus epiléptico en emergencia. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿me logra escuchar? Hola, sí, sí. Han dejado algunas preguntas en el chat del Zoom. ¿Prefiere que lo lea ahorita o al finalizar la segunda ponencia? Y ya, y ya. Después creo que lo vamos haciendo, ¿ah? Ya, entonces terminando la segunda ponencia todavía. Sí, sí, vamos viéndole, ¿ya? Ya, listo, doctor. Continuamos.